A continuación, la diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, señor presidente. Una reflexión y mi comunicación con el ministro, agradecerle que venga. Celebro que haya sido diputado, también lo es, tiene esa experiencia acumulada. Y decir que lamento profundamente que estemos mendigando la palabra en el recinto nacional. ¿Desde cuándo los presidentes de bloque, las presidentas, faltarían más, presidentes de bloque, las secretarias, los secretarios, pueden sobreadaptarse a no informar? Entonces, hay un proyecto que está firmado por casi todos los presidentes de bloque, lo estamos representando todos los años porque pasan los gobiernos e incumplen los jefes de gabinete, que los bloques aumentan su tiempo de preguntas a medida que incumple el jefe de gabinete del gobierno de turno. Ojalá podamos aprobarlo y no estemos ahí mendigando un minuto. Un minuto es muy poco, entiendo, pero esto es un derecho del pueblo. Así que he pedido, señor ministro, lo felicito, me gustó mucho la calidad de las respuestas, muy técnicas, muy profesionales, la verdad que eso ha sido un valor. Ahora, le voy a pedir, no le voy a solicitar información, derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la Argentina. Eso usted tiene la firma, tiene la firma del presidente y tiene el consejo del presidente. Es una regresión insólita esa regulación de la legalización del secreto en el acceso a la información pública. Las dos preguntas. La primera, tarjeta roja al ministro de Salud. Hicimos una pregunta que la verdad que la respuesta es totalmente discontinua con respecto a la calidad técnica del resto de las políticas. Y la pregunta fue simple, ¿cuál es el plan para el dengue? Nos mandan, curiosamente, la respuesta nos manda a un link, ¿no? Nos deriva al sitio del ministerio que se llama Lineamientos para el abordaje, donde no figura ninguna información, pero invita a descargar un documento que no existe. Necesitamos saber, porque no vaya a pasar que, como pasaron los 6 meses, que el ministro no sabía qué decir. Entiendo que debe informarnos con el dengue. Cuando la vida y la muerte están en juego, el misterio no puede ser la respuesta. Y con esto me conformo. Gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, el diputado Pablo Juliano. Gracias, presidente, y gracias, jefe de gabinete, por estar acá. La verdad que estamos contentos después de 8 meses de poder tener la oportunidad rápida, breve, pero de preguntarle. Lo tengo escrito para no errarle y aparte para ser sintético y homenajear también el tiempo de todos. Con el tipo de cambio actual, si siguiera el crawling peg actual del 2%, el dólar oficial estaría más o menos en 1.016 pesos a fin de año. Algunas consultoras, las más prestigiosas, dicen que el relevamiento de expectativas de mercado dan un promedio de 20% y algunas hablan de entre el 35 y el 55. Puntualmente, señor jefe de gabinete, ¿el gobierno está analizando devaluar? O digo porque o logra un mega blanqueo o un préstamo importante o se encuentra en el dilema de la devaluación o el default. La pregunta concreta, ¿van a devaluar y cómo van a sostener en ese sentido este déficit? Está dando vuelta en las columnas de distintos medios un concepto que me parece interesantísimo, la responsabilidad fiscal de cada político, que tiene que ser algo que obviamente ustedes desde La Libertad Avanza esgrimen, izan y demás. Me parece fundamental. Ahí yo le agrego que los progresistas tenemos un compromiso con eso también, porque si no después lo que pagan caro es el pueblo argentino. El desorden lo paga caro el pueblo argentino. Ahora bien, recién un diputado de mi bloque preopinante decía y mencionaba, probablemente en poco tiempo conozcamos que hay un diferencial, ¿sí?, de dinero. ¿Por qué realmente se elige y se escoge en este veto dejar postergados y hacer más caro el tránsito hacia ese ordenamiento fiscal a segmentos que están dramáticamente postergados como los jubilados? ¿Qué análisis hace usted y en particular qué medidas concretas nos puede comentar acá para los jubilados, ya que el presidente vetó la ley con todo lo que forma parte de este debate esta semana? Digo porque estuve realmente preocupado de cómo encarar la pregunta. ¿Cuáles son las prioridades que tornan humano este tránsito hacia este ajuste? Porque el ajuste no es del gobierno, eso usted lo sabe perfectamente bien. El que está realizando el ajuste a diario es el pueblo argentino. Entonces, me parece que sería muy importante que de esta interacción surja la respuesta de cómo van a tornar más humano eso. Y puntualmente digo, y con esto cierro, presidente, cuando uno entra al portal de presupuesto abierto, encuentra el gasto subejecutado en capital humano. Es dramático eso. Con respecto a eso, usted y el gobierno,
¿Cómo analiza que en los próximos meses esa subejecución va a continuar en ese sentido? Digo, porque se suspendieron programas importantísimos que eran políticas públicas muy importantes, como el programa ENIA, que era contra el embarazo adolescente. Y ahora le hablo a los jóvenes en ese sentido. Era un programa que se creó en el gobierno de Macri, que sostuvo Alberto Fernández y que hubiese sido interesante que siguiera. En el medio del presupuesto que está destinado a capital humano, me parece que hay un montón de cosas que se podrían haber achicado antes que este tipo de programas. Gracias, presidente, y gracias, ministro. Gracias, diputado Giuliano. A continuación tiene la palabra el diputado Pablo Servi. Gracias, señor ministro, por venir a esta Cámara. Básicamente, la pregunta va en línea con que el RIGI creemos que va a disparar o está habiendo anuncios de inversiones, sobre todo en lo que hace a Vaca Muerta y a lo que hace a la energía. Pero ahí la pregunta concreta es si está contemplado algún tipo de RIGI en los costos grises. Los costos grises los que definía Peche Quiroga, quien fue intendente de Neuquén, como aquello que los CEOs o los gerentes no pueden explicar a los accionistas, ¿no? Todo lo que hace a los cortes de ruta, a las extorsiones o algún otro tipo de cuestiones que se dan. Y que lo vivimos con Vale, que fue creo que la inversión en potasio que se estaba haciendo hace un tiempo, me lo recordó un funcionario importante de una empresa que esta inversión que se estaba desarrollando, se había previsto hacer más de 100 kilómetros de vías, se construyó la base, se construyó un aeropuerto y quedó trunca básicamente porque el lugar que le habían dado en el puerto, después se lo cambiaron, que costaba 30 millones de dólares más, los municipios por donde pasaba le implicaban un mayor costo. Entonces, entendemos que es importante que se tenga en cuenta y si está previsto algún tipo de proyecto para esto. También lo que nos pasa en Vaca Muerta es que se da la concesión y después aparece sorprendentemente una comunidad o algo que sale reclamando. Entonces, si está previsto algún tipo de RIGI de alguna manera para estos costos grises y si no, permítame una pequeña sugerencia de que sea tenido en cuenta porque para este tipo de inversiones es muy importante. Gracias. Gracias, diputado. A continuación, el diputado Aguirre Ignacio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por estar presente. Quiero solamente hacer una repregunta, porque usted sabrá perfectamente que la provincia de Corrientes demandó al Estado Nacional 25.000 millones de pesos y que está en la Corte hoy, con respecto a las jubilaciones que le deben ustedes a la provincia. ¿Por qué me contesta usted que no le deben absolutamente nada? Y ayer mi gobernador dijo que no solamente esa plata están debiendo, sino en total están debiendo 150.000 millones de pesos. Segundo tema, quiero saber qué piensan hacer con la hidrovía, que es nuestra autovía que hoy no tenemos. Quiero saber también si esa hidrovía va a llegar hasta Paso de la Patria o va a llegar a Ituzaingó, porque Ituzaingó Corrientes está haciendo un puerto a punto de terminar a costo de la provincia de Corrientes, cuando deberían hacer la nación, sin embargo, nunca le importó al kirchnerismo y tampoco evidentemente a ustedes para dar respuesta a esto. ¿Cómo van a hacer esto con respecto a esta hidrovía? Tercera pregunta, quiero saber, la ruta 12 y 14, que es de 1970, ¿cuándo van a solucionar el tema? Ustedes saben que Corrientes es el centro del Mercosur, ustedes saben que pasan todas las rutas nacionales, fundamentalmente de los 5 países, que pasan por ese lugar. Quiero saber también, en materia de seguridad, ¿qué van a hacer ustedes? Usted dice que soluciona el tema de Rosario. Tiene razón, quizás, no me consta. Pero me pregunto, ¿qué van a hacer con esos 600 kilómetros de frontera que tenemos con los 3 países? Y tenemos ese río que no está protegido, que hasta las vacas pasan caminando el río. Por supuesto que nos vuelven las vacas porque nos saben volver. Entonces me pregunto, ¿qué piensan hacer? ¿Van a colocar radares? ¿Van a mandar a la Gendarmería a ese lugar o van a mandar a la Prefectura a ese lugar para solucionar esos problemas que estamos teniendo y que tenemos crisis, que el narcotráfico camina tranquilo sin ningún tipo de problema? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor ministro. Bueno, le comienzo por la pregunta. ¿Cuándo va a derogar el decreto 780 del 2024 publicado en el Boletín Oficial este lunes? Y no le pregunto si lo va a hacer o no.
Le pregunto cuándo, porque es inconstitucional. Viola la división de poderes porque se extralimitó en el reglamento legislar por decreto. Solo un ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información explica que las excepciones a este derecho humano son taxativas y ustedes han agregado articulados que no son explicativos, sino que son nueva manera de interpretar esas limitaciones que son solo facultad de este Congreso. Hay un punto que es importante. En el artículo 1 redefinen el concepto de buena fe. Y yo sé que usted me va a decir que lo tomaron de la resolución 80 del 2024 de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Pero el problema es que esa resolución está mal. Y está mal principalmente, yo sé, porque la señora Anchorena, que dirige y es titular de esa agencia, es incompetente. Muchos de los que estamos acá observamos su candidatura porque no reunía los requisitos de idoneidad para asumir ese cargo. Y por lo tanto, cometen esos errores apoyándose en malas interpretaciones acerca de la buena fe. El acceso a la información pública es un derecho humano que opera de la siguiente manera. Nosotros, los ciudadanos, somos propietarios de la información y el Estado la tutela, la protege, la organiza, la administra, la ordena y la pone a disposición cuando los ciudadanos quieran algún tipo de información se le entregue de manera completa y oportuna. Pero eso genera una asimetría porque está en posesión del Estado. Entonces, lo que se dice en el artículo 2 acerca de los principios de esta ley en el caso de la buena fe es que el que puede incurrir en una mala fe reteniendo, destruyendo, obstaculizando la entrega de información es el funcionario. No se puede aplicar el concepto de los contratos del artículo 10 del Código Civil, porque no hay igualdad de partes. Entonces ya ahí comenzamos a tener una restricción al acceso a la información. Me dicen que preguntan mucho los ciudadanos. Bienvenidos. Ejercemos el derecho humano a preguntar y hay una conversación pública, transparente y abierta. Es un derecho revolucionario, señor ministro. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano en el artículo 19, cuando explica que tenemos derechos los ciudadanos a saber qué se hace con el dinero de nuestros impuestos. Y hay una manera de resolver. Ya la propia ley resuelve cuando hay muchas preguntas. Se publica todo. Se usan las páginas web. Se usa el sistema de datos abiertos, se usa la transparencia activa. Dicen que sacaron esta resolución principalmente porque había algún tipo de preguntas sobre la intimidad del presidente. Eso está resuelto en la propia ley. El funcionario responde que no va a responder porque es de su intimidad y listo. Se terminó la discusión. Lo que nunca puede hacer el Estado es decirnos qué es lo que podemos preguntar y qué cosas no. Y yo le digo algo más. El problema no es la intimidad de los perros ni de lo que pasa en Olivos, que incluso ni siquiera revisaron los fallos nacionales. En el año 2022 yo le inicié un juicio a la ex primera dama, Fabiola Yáñez, por sus actividades en Olivos y lo gané en primera y en segunda instancia, en donde ella alegaba que como no era funcionaria pública no estaba obligada a responder los pedidos de acceso a la información. Y la justicia argentina dijo que sí, porque lo que importa no es si es funcionario, sino qué actividades desarrolla con el erario público. Así que estamos todos dentro de los sujetos obligados mientras administremos dinero público. Pero yo le quiero decir esto. Acá el problema no son los perros. Acá el problema, ¿sabe dónde está? En el dolor de cabeza que va a tener nuestra canciller cuando vio este decreto. Y después de haber recibido a la misión de la OCDE, ¿qué le va a decir? ¿Que nosotros estamos restringiendo el acceso a la información pública mientras ella está haciendo esfuerzos para que nosotros ingresemos a la OCDE? Mire, esto es muy simple. Yo acompañé las privatizaciones en bases y lo conversé con ustedes
porque me garantizaron que había transparencia, porque íbamos a tener acceso a la información pública. Y el problema está cuando ustedes toman la decisión de sacar los borradores, las comunicaciones internas, los procesos administrativos que llevan toda la conversación estatal para contratar, para negociar, para llevar acuerdos entre países o entre privados. El problema está en las privatizaciones y el problema está en el RIGI. Yo creo en el RIGI, pero quiero un RIGI con transparencia, quiero un RIGI abierto a la gente, donde la gente pueda consultar, quiero consentimiento informado, donde las comunidades puedan opinar, porque esa es la manera que nosotros vamos a garantizar que haya inversiones en este país y que haya el cambio profundo que tomamos la decisión todos de tener en la Argentina. No es solo el cambio económico, es el cambio en todo, en las instituciones también, para que dejemos de tener gobiernos opacos como de los que venimos atravesando. Gracias. Muchas gracias, diputada Banfi. A continuación, el diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, presidente, y gracias, señor jefe de gabinete, por su presencia hoy aquí en el recinto. La celebramos, creo que lo han hecho todos los diputados. Primero, validar el conjunto de preguntas que hemos repartido en el bloque, que han sido rigurosas, responsables, profesionales de la Unión Cívica Radical. También se ha mencionado, muchos lo dijeron, debían haber pasado prácticamente 6 veces la concurrencia del jefe de gabinete. Celebremos que usted hoy esté acá. Si alguien de su gobierno le sugería que era fuente de conflictos o de problemas de no sé qué naturaleza, uno puede observar que no pasa nada. Todo lo contrario, sí pasan cosas que son positivas y constructivas en el diálogo y en la información inmediata. Habiendo sido ya realizadas las preguntas más precisas, le voy a formular 3 preguntas atrás sobre eso, le diría, presidente. Es un dato de la realidad, y el gobierno se sirvió de esto y le asistió el derecho y la razón, de que había un récord prácticamente democrático, que era un gobierno que en 6 meses de asumido no había tenido por parte de su Parlamento la aprobación de ninguna iniciativa legislativa. Eso fue un dato de la realidad, tan cierto como que después de haberse aprobado la ley bases y haber tenido la voluntad de este Parlamento de no tumbar un decreto de necesidad y urgencias inédito, pasó a tener otro récord de la noche a la mañana, que es el gobierno que más reformas parlamentarias, el conjunto de esas reformas, suma más de 30 reformas legales de profundidad y estructurales de la legislación argentina. Entonces pasó a tener el récord de ser uno de los gobiernos que en términos comparados y democráticos más reformas legislativas ha tenido en la historia democrática argentina. De manera que herramientas parlamentarias para llevar adelante un plan de gobierno no le han faltado. Este bloque que me toca honorablemente conducir fue un actor clave para que ustedes cuenten con el número y dispongan de esas herramientas. Así como también hicimos determinadas sugerencias, algunas fueron en buena hora escuchadas por ustedes. Por ejemplo, cuando advertíamos la cartelización de las obras sociales y ustedes retrocedieron en ese punto. Por ejemplo, y se lo agradezco personalmente, cuando instamos a una modernización de la legislación del trabajo, y otras que, bueno, será una discusión, pero que siempre de nuestra parte hay un criterio de absoluta responsabilidad y diálogo que tiene que ver con la defensa irrestricta de nuestras universidades y de la educación pública y de los saberes previsionales como destinatarios máximos de una instancia de ajuste llevado adelante por la política económica del gobierno. En este transcurso de este tiempo hemos sido llamados degenerados fiscales, ratas, traidores a la patria, liliputienses. Eso me llevó a interpretar, y era de dónde venía, y es de los viajes de Gulliver, eran los habitantes de la isla de Lilliput, porque eran enanos, creo. Pero a la par también hemos sido denominados salvadores a la patria, héroes, destinatarios de las órdenes de San Martín, héroes de Mayo. Vengo escuchando hace un tiempo una serie de analistas y consultores que básicamente dan cuenta de esto. Cada vez que el gobierno se pelea con la política o el Parlamento, valida su legitimación social. Entonces, la primera pregunta que le formulo, señor jefe de gabinete, y a instancias de una coyuntura que tenemos ahora que tiene que ver con un veto presidencial,
al cual por distintos canales hemos intentado de persuadir que cuanto menos desde un punto de razonabilidad se escucha una idea de veto parcial, pero que no ha sido atendida. La pregunta que les formulo es, ¿fabrican ustedes las peleas con el Parlamento argentino? ¿Las construyen adrede? ¿Interpretan que hay una ecuación de conveniencia de alguna naturaleza electoral o como se le llame al propiciarlas? Segunda pregunta, presidente, tiene que ver con lo primero. Agradezco que haya tenido la voluntad, usted personalmente, porque recibió a este bloque e incorporaron a la ley de bases la modernización de la legislación del trabajo tras haber sido absolutamente empantanada, como lo advertíamos en el decreto de necesidad de urgencia, en sedes judiciales. Bueno, salió lo que se pudo, nosotros lo celebramos porque somos reformistas, no siempre se puede todo, sale todo medio exagerado, es el clima de época. Se quitaron todo tipo de multas, hoy vale lo mismo tener un empleo en negro que en blanco, pero es mucho mejor que lo que había. Pero en el camino quedó una serie de reformas que atentan a uno de los tantos problemas que tiene la Argentina, que tiene que ver con el diseño corporativo de las organizaciones gremiales. Nosotros vamos a insistir, un integrante de nuestro bloque preside la Comisión de Legislación del Trabajo y va a insistir con esa agenda de democratización de los gremios que hace nuestras banderas históricas, de transparencia, de voluntariedad de los aportes sindicales. Me gustaría saber si vamos a contar con el acompañamiento reformista que discursivamente ha exhibido el gobierno. Tercer pregunta, y con esto va de mi parte una honestidad brutal. Celebro que el gobierno se haya puesto, y así lo decimos todos, este objetivo, este mantra fiscal de los equilibrios en un país que en 120 años prácticamente 110 los ha pasado gastando más de lo que recauda. Que lo haya logrado a través de un ajuste, bueno, no hay soluciones mágicas y va de suyo que cuando en estos volúmenes el ajuste se sucede, tenemos muchas diferencias, pero más que mal lo padece todo el pueblo argentino. Celebramos la baja o el objetivo de baja inflacionaria. Esos dos objetivos, indefectiblemente, creo que ustedes lo reconocen, han traído como aparejado una brutal recesión, un crecimiento de la pobreza y un crecimiento del desempleo. Paso a las preguntas después de este contexto. El discurso de la dolarización o de la destrucción o dinamitación o explosión del Banco Central de la República Argentina, que creo que figuradamente se traducía en la idea de que cuanto menos sea autónomo, ¿era un discurso de campaña o es una agenda a la cual el gobierno de alguna u otra manera a la vuelta de la esquina va a intentar continuar? Y la segunda pregunta, que creo que también lo formuló un diputado nuestro preopinante, si asumen el desafiante y interesante camino de no asumir los atajos devaluatorios para ganar competitividad, ¿van a iniciar una senda de rebaja impositiva? Vuelvo a formular la pregunta que hiciera Julio Cobos. ¿Pretenden renovar el impuesto país o lo que quede de él en el presupuesto? ¿Cuándo procederán en una rebaja a las retenciones? ¿Cuándo procederán en una rebaja al impuesto al cheque? ¿Cuándo procederán en una articulación con las provincias para la rebaja del peor de los impuestos, que es el impuesto a los ingresos brutos de los estados subnacionales? Finalmente, presidente, una pequeña reflexión. Si en esta tarea titánica que ustedes dicen encomendarse, de tratar de que este barco salga a flote, tienen resuelto ir solos, mucha suerte, y que les vaya bien. Si les va bien, nos va bien a todos. Nadie se va a salvar solo acá. Si en cambio entienden que van a necesitar o que les viene bien contar con una voluntad cooperativa y responsable como la que viene ofreciendo este bloque, sepan que junto con la cooperación también hay límites y sugerencias. Gracias, jefe de gabinete.